3 faltas o más, teóricamente no está habilitado para el parcial, ¿ok? Voy a yo revisar recién la asistencia Não, ele que falou hemos para ido eu passar uma folha e presentando ele vai pegar. en las hojitas. Así que los que tengan falta, o sea, me imagino que tienen para justificar. Igual y hay varios que creo que se han inscrito después, ¿no es cierto? Se han matriculado después. Eso me lo voy a hacer conocer, ¿listo? El siguiente martes va a ser la práctica. Voy a definir recién si va a ser microparcial, va a ser una práctica individual, grupal, etc. Sí, lo voy a definir recién en esta semana, ¿listo? Já. Y el examen del parcial va a ser de estos 3 temas: Eita. anatomía, Você imaginología já sabe. y el tema que vamos a avanzar a continuación, que es instrumentación, urología, ¿listo? Uhum. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Não, fica lá no grupo, tem prova terça-feira. Trabalho escrito, doutor. Vamos a ver. Igual vamos a aprovechar en la clase. Tenemos examen, doctor, en martes. Perdón. Tenemos examen parcial en martes de patología. Muito difícil. Muy. La microparcial já é difícil, imagina. Mas tem que estudar antes, filho. No se preocupen, no va a ser algo complicado, ojo, ¿ah? Já. Vamos a ser condescendientes con eso, ¿listo? Igual. Bueno. Bien, chicos, vamos a avanzar. Vamos a hablar sobre instrumentación en urología y endourología. Prácticamente estos procedimientos endourológicos los vamos a clasificar en 2. Procedimientos para un fin diagnóstico y procedimientos para un fin terapéutico. ¿Listo? Vamos a repetir, de hecho, algunos procedimientos que hemos visto en la clase de diagnósticos por imagen. Os nomes, você lembra? Entonces, dentro de estas técnicas diagnósticas, vamos a ver la cistouretroscopía, el pielograma retrógrado que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, la clase pasada, la biopsia de vejiga y la ureterorenoscopía, ¿listo? Todos estos son de un enfoque diagnóstico. Y desde un fin terapéutico vamos a ver la dilatación ureteral, vamos a ver la ureterotomía interna bajo visión directa, la RTUP, que es la resección transuretroprostática, y la resección transuretrovesical. ¿Listo? Bien, vamos a ampliar cada uno de estos procedimientos. Entonces, dentro de las técnicas diagnósticas, habíamos mencionado en principio la cistoscopía o la cistouretroscopía. Hay algunos términos médicos que siempre hay que abordarlos por sus sufijos, ¿no es cierto? En este caso, oscopía. Oscopía significa la visualización de algún segmento, ¿no? En este caso, cistoscopía, ¿qué traduce? ¿Qué significa? La visualización de la vejiga, ¿no es cierto?, a través de un equipo de endoscopia. ¿Listo? Y la cistouretroscopía, vamos a ver la uretra y la vejiga, ¿no es cierto? Bien, entonces este procedimiento sirve para la visualización directa de la uretra anterior. Voy a ver la uretra posterior, el cuello vesical y toda la anatomía macroscópica de la vejiga. ¿Listo? Se puede utilizar un endoscopio rígido o un endoscopio flexible. Estos equipos de endoscopía también vienen por calibres. No es el mismo endoscopio utilizado para, ejemplo, pediatría, que para gente adulta, ¿no es cierto? Entonces los cistoscopios, tanto rígidos y flexibles,
vienen en diámetros medianos. ¿Listo? ¿Cuáles son las indicaciones? Para el diagnóstico de enfermedades del tracto urinario inferior, para obtener material de biopsia y citología de la vejiga, para evaluación de micro y macrohematuria, para efectuar una pirografía ascendente, ¿no? Para yo hacer un procedimiento de una pirografía retrógrada, se hace mediante la visualización de la vejiga, ¿no es cierto? Una vez que introduzco el endoscopio a nivel vesical, voy a identificar los ureteres, ¿no es cierto? La apertura del uréter. Una vez que se identifica el uréter, se va a introducir una guía y después de la guía voy a introducir un catéter sobre la guía, ¿no? La guía va a ser la riel, el camino que me va a permitir que pueda ir con el catéter hasta la pelvis renal. Entonces, para hacer una pielografía retrógrada o una pielografía ascendente, debo realizarla por medio de una cistoscopia. ¿Listo? Ahora, en ocasiones no se puede evidenciar los orificios de los ureteres porque están colapsados. En esos casos se le pide al anestesiólogo que pase un toque de furosemida, un diurético, ¿no es cierto? Furosemida al anestesiólogo, y en esos casos recién la filtración de orina hacia el sistema colector nos va a permitir poder ver el ureter. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos? A través de la cistoscopía vamos a evaluar toda la anatomía de la vejiga. Vamos a constatar la macroscopía de la vejiga, todo el epitelio o el endotelio vesical. Si tiene algunas alteraciones, deformidades, lo vamos a ver a través de esta cistoscopía. Vamos a efectuar litotripsia vesical si encontramos algún cálculo nadando en vía o en vejiga, lo vamos a tratar, ¿sí? Y para la resección transuretral, ¿no? Entonces, dentro de estas indicaciones para una cistoscopía, vemos acá un cistoscopio rígido y un cistoscopio flexible, ¿no? Vamos a introducir hasta la vejiga y vamos a poder ver toda la anatomía vesical. Entonces, una cistoscopía puede estar indicada en una cistitis, prostatitis, en cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cálculos, malformaciones de vías urinarias, uretritis, cálculos en uretra y cistitis intersticial. ¿Listo? Entonces, todas estas van a ser mis indicaciones para poder efectuar una cistoscopía. Como hay indicaciones, también hay contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar este procedimiento? Bueno, en relación a todos los procedimientos neurológicos, es que el paciente no esté debutando una infección urinaria. Entonces, para yo tener un registro que un paciente no tiene un proceso de infección urinaria, ¿qué voy a solicitarle? Dijimos la clase pasada. ¿Qué? Exactamente, un urocultivo, ¿sí? Para hacer este u otros procedimientos invasivos de la vía urinaria, debo solicitar un urocultivo. Si el urocultivo me sale negativo, chicos, voy a poder realizar el procedimiento. ¿Listo? Si el cultivo sale positivo, voy a tratar con antibiótico por 7 a 10 días y voy a volver a solicitar un urocultivo. Y me sale negativo, recién voy a poder programar el procedimiento. ¿Listo? Las tuberculosis también, una tuberculosis activa es imprescindible tenerlo en cuenta porque es una contraindicación para el procedimiento. ¿Listo? Se puede generar una traslocación de los gérmenes, de las bacterias y puede generar una sepsis a nivel de foco urinario. Entonces es importante que los urocultivos salgan negativos. ¿Ok? Otra contraindicación también es
Las disgrasias sanguíneas, que los tiempos de coagulación de un paciente estén prolongados. Si tengo un paciente que está con un tiempo de protrombina prolongado, un INR prolongado, es un paciente que está con plaquetopenia, ¿no? Que son los primeros factores que van a ir a evitar el sangrado en cualquier paciente, ¿no? Entonces, en esos casos, igual debo posponer no la cirugía, sino el procedimiento hasta compensar los factores de coagulación en un paciente. ¿Listo? Listo. Bien, ¿qué tenemos acá? Este es un pequeño video, chicos. Esta es una cistoscopia, chicos. Van a ver cómo es el interior, desde la uretra hasta la vejiga. Para la cistoscopia normalmente se utiliza irrigación para poder dilatar la uretra hasta el ingreso a la vejiga. Ahí lo que se ve que distorsiona la imagen es la solución, ¿no? El líquido que uno administra. Entonces todo eso es el trayecto de la uretra vulvar, vamos a ir a la uretra prostática, por ahí se identifica el verum montanum, que es la prominencia de la próstata, allá encuentro la vejiga, ¿no? Este es el aspecto macroscópico de la vejiga. Entonces uno, para hacer una cistoscopía, tenemos que evaluar toda la circunferencia de la vejiga, ¿listo? Para verificar si no hay algunas alteraciones. Meaturetral siniestro es del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Listo? Entonces, a través de la cistoscopía voy a ver toda la anatomía que tiene la vejiga. Ya si hay alguna alteración, una deformidad, un pólipo, una zona tumoral, voy a poder hacer una biopsia, ¿no es cierto? Pero anatómicamente esta es la estructura de la vejiga. ¿Ok? Ahora les decía, para hacer la cistoscopía se utiliza una solución de irrigación para poder dilatar la uretra y en sí la vejiga. Se puede utilizar solución fisiológica y también se puede utilizar agua destilada, agua pura, agua estéril. ¿Listo? Siempre en cualquiera de los dos hay que tener un cuidado especial. La solución fisiológica, ¿qué contiene, chicos? ¿Saben? Sodio y potasio, no. Cloro, sodio y cloro, ¿listo? Una solución de cloruro de sodio, ¿no? Ahora hay otra pregunta que surge acá. ¿Ustedes creen que la vejiga tiene un poder de absorción? ¿Ustedes creen que absorbe componentes la vejiga, la mucosa de la vejiga? ¿Sí? ¿Sí no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Quién dice no por ahí? ¿Quién dice no? Va a tener 100. La vejiga tiene un poder de absorción, es definitivo, ¿listo? Absorbe componentes. Si utilizo suero fisiológico en un procedimiento de cistoscopía y resulta que el procedimiento se prolonga por mucho tiempo, es decir, hora y media, 2 horas, seguramente esa vejiga me va a absorber, si es el caso del suero fisiológico, me va a absorber ¿qué? Sodio y cloro. Sodio, sobre todo el sodio, ¿no es cierto? Entonces una absorción de sodio me va a incrementar el sodio normal en el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? El paciente va a debutar con una hipernatremia. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos procedimientos a la hora de prolongarse la cirugía, ¿listo? Un paciente con un debut de una hipernatremia, ¿qué es lo que va a tener?
Potasio. ¿Cuál es el debut crítico de una hipernatremia? ¿Qué pasa con el paciente? No tanto la hipertensión, ¿no? Va a tener un edema, ¿dónde? Cerebral. Un edema cerebral. ¿Por qué ocurre un edema cerebral? Han pasado fisiología, fisiopatología, ¿no? ¿Ya han llevado, no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre, chicos? En un edema cerebral. ¿O por qué ocurre un edema cerebral en una hipernatremia? El compartimiento intracelular va a tener mayor cantidad de sodio y a mayor cantidad de soluto voy a arrastrar por ósmosis o por osmolaridad mayor cantidad de agua, es decir que la célula se va a edematizar, ¿no es cierto? Se va a llenar de agua. Entonces es la consecuencia de una hipernatremia y el edema cerebral. Entonces normalmente estos procedimientos cistoscopios se hacen en pacientes que tengan una anestesia raquídea solamente, ¿no? Un bloqueo regional de toda la extremidad inferior y el paciente tiene que estar despierto. ¿Por qué? Precisamente para evaluar esos signos que pueda debutar un paciente. ¿Listo? Y a viceversa, al contrario, si tengo un paciente que está realizando una cistoscopía, pero no con solución fisiológica, sino con agua estéril, sin ningún componente de electrolitos, ¿qué va a ocurrir? ¿Saben? Va a pasar lo opuesto, ¿no es cierto? Voy a dilucionar el compartimiento intracelular. ¿Qué quiere decir? Que voy a meter mayor cantidad de agua y el soluto se me va a disolver. Entonces voy a generar una hiponatremia, pero dilucional. ¿Se entiende, chicos? ¿Seguro? Entonces, igual, al generar una hiponatremia dilucional, voy a generar alteraciones de conciencia en el paciente, precisamente ¿por qué? Porque la célula se me va a... o sea, acá surge un efecto importante por la hiponatremia, ¿no es cierto? La hiponatremia, o sea, todos los electrolitos nos van a regular los compartimientos intra y extracelulares. Y el agua juega un rol importante también en el intravascular, ¿no es cierto? Y obviamente en el intracelular. Entonces, estos pacientes también nos van a debutar con síntomas de una hiponatremia. ¿Cuáles son los síntomas de una hiponatremia? Regurgitación. Ya, pero síntomas severos, ¿no? Broncoaspiración. Perdón. Broncoaspiración. A nivel neurológico, precisamente hablando. Porque ese es el mayor riesgo que uno tiene cuando hace una cistoscopía, ¿no? Que el paciente o no debute con hipernatremia o no debute con hiponatremia. Entonces, al generar una hiponatremia dilucional voy a ¿qué va a Se pasar? cambia la bomba de sodio y potasio. ¿Perdón? La bomba de sodio y potasio. No, no precisamente, ¿no? Igual, ¿cuál va a ser la consecuencia, pues, chicos? Dilucional, mayor cantidad de agua igual dentro del compartimiento intracelular. ¿Mm? Es lo mismo, se genera un edema cerebral y el debut va a ser el mismo, un paciente con somnolencia, hipoactivo, es un paciente que se va a desorientar, ¿no? Entonces, normalmente el anestesiólogo, cuando se prolonga un procedimiento de estos, lo que tiene que hacer es evaluar el estado de conciencia de ese paciente. ¿Listo? Bien, seguimos. Otro procedimiento diagnóstico, jóvenes, es el pielograma retrógrado. El pielograma retrógrado que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Consiste en realizar a través de un procedimiento radiológico introduciendo un catéter desde la uretra hasta
la pelvis renal, se introduce o se inyecta material de contraste y yo puedo verificar toda la anatomía del sistema urinario, ¿no es cierto? Cálices menores, mayores, pelvis renal, uretra, ureter, hasta la vejiga, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser mis indicaciones en sospechas uno de cualquier patología obstructiva a nivel urinario? ¿Sí? Ya sea por masas tumorales, cálculos, algún coágulo de sangre, o no precisamente obstructivos, sino en estenosis, ¿no? A nivel de los riñones, los ureteres. Entonces, un procedimiento de pielograma retrógrado nos va a permitir realizar un diagnóstico de un proceso obstructivo o de estenosis. Voy a poder evaluar la porción inferior del ureter, es decir, en la implantación del ureter con la vejiga. Evaluar la colocación de un catéter o endoprótesis, ¿no? Es decir, si yo tengo pelvis renal y una zona de estenosis, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer a través de este estudio de un pielograma retrógrado o ascendente? Voy a poder verificar esta zona de estenosis, ¿no es cierto? Y cuando se coloque como un procedimiento terapéutico un estén a esta zona, también voy a poder controlarlo a través de radiografía, de fluoroscopía, que el estén esté bien colocado en esa zona de estenosis. ¿Listo? También una indicación es en infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Para evaluar toda la anatomía urinaria, hematuria de causa no determinada y anomalías congénitas del sistema urinario. ¿Listo? Todas esas son las indicaciones para un pielograma retrógrado. Entonces, como ven, se inyecta material de contraste, se toman radiografías en intervalos específicos, seriados, que permiten ver toda la vía urinaria. Puede realizarse en personas con hipersensibilidad al medio de contraste, así como en pacientes con función renal deteriorada. Sabemos que el contraste es hiperosmolar, ¿no es cierto? Tiene una alta concentración de la osmolaridad. Entonces, en pacientes que tienen nefropatías crónicas o una falla renal, no puedo utilizar contraste endovenoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a agravar la toxicidad renal que tiene el contraste, el fármaco. Entonces, en esos casos voy a utilizar de forma segura este procedimiento, que es la pielografía o el pielograma retrógrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el material de contraste no lo voy a inyectar por la vena, sino directamente hacia la vía urinaria. ¿Listo? Puede realizarse en personas. Bueno, las complicaciones, chicos, en estos procedimientos puedo generar un procedimiento o una infección urinaria. Siempre es pertinente al hacer estos procedimientos hacerlos con el mayor grado de asepsia y antisepsia, con toda la esterilidad que se pueda permitir conservar en estos procedimientos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puedo generar un riesgo de infección urinaria. Ahora, para evitar estos riesgos de infección urinaria, también se puede aplicar antibiótico de forma profiláctica en el paciente, ¿no? Antes de que ingrese a hacer el procedimiento, se puede inyectar o aplicar una cefalosporina de tercera generación como medio de prevención de una infección urinaria. ¿Listo? Bien, a ver qué más tenemos. Otro procedimiento diagnóstico, chicos, es la biopsia de vejiga, la biopsia vesical. A través de una cistoscopía yo puedo evaluar toda la anatomía interna de la vejiga, ¿no? Normalmente primero hay que valorar lo normal de la vejiga. ¿Qué quiere decir? Que las paredes sean lisas, regulares, la forma sea y el tamaño y la posición sean normales, que no haya algún proceso obstructivo, ni masas tumorales, etcétera, ¿no? Entonces, como en el video, ¿no es cierto? La estructura anatómica de la vejiga es esa, paredes lisas.
Pero ¿qué pasa cuando hay alguna normalidad en la vejiga? Ya veo aquí trabeculaciones, ¿no es cierto? Tabiques. Veo un proceso tumoral infiltrante, veo aquí un proceso tumoral también que fácil puede ser un pólipo o un adenocarcinoma de vejiga, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre una y otra es bastante clara, ¿no es cierto? Entonces, a través de la cistoscopía yo puedo evaluar la anatomía interna de la vejiga. Y si tengo estas anormalidades, pues lo que voy a hacer es una biopsia, ¿no es cierto? La biopsia consiste en extraer un fragmento de una zona de sospecha para poder enviarle al patólogo y hacer un estudio de histopatología. ¿Listo? ¿Cuáles son las indicaciones? La principal indicación es detectar el cáncer de vejiga, la invasión y el grado del mismo, o en cistitis intersticial. ¿Listo? Voy a también poder evidenciar anomalías como divertículos, quistes en un proceso infeccioso igual. El aspecto de la vejiga es más eritematoso. Voy a poder observar úlceras, ¿no? Todas las irregularidades que puedo observar en la vejiga. ¿Listo? Entonces, este es un cistoscopio rígido, ¿sí? Se puede observar a través del lente directamente por el cistoscopio, o se puede conectar a través de un conducto de endoscopio a una pantalla, ¿no es cierto?, para poder transmitir todo el interior de la vejiga. Entonces, este cistoscopio tiene un sistema de óptica, tiene un sistema de luz, una fuente de luz que me va a poder alumbrar dentro del interior de la vejiga. Tiene un sistema de irrigación por donde va a infiltrarse la solución para dilatar y distender la vía urinaria. Y tiene un puerto de trabajo. Sí, este es el puerto de trabajo. Yo a través de este puerto de trabajo puedo introducir una pinza que se llama maguila. Es una pinza que tiene unos dientecitos que puedo tomar una biopsia a través de esa pinza, ¿no? Puedo arrancar un fragmento de la zona de sospecha del tumor para mandar a patología. ¿Listo? Bien, pasando a otro procedimiento diagnóstico, es la ureterorenoscopia. Este es un procedimiento el cual vamos a utilizar un ureterorenoscopio. ¿Listo? Con el objetivo de acceder de manera retrógrada desde el meato uretral hasta la vía urinaria o hasta el sistema colector superior. En estos casos, chicos, igual, hay un sistema que es rígido o un sistema que es flexible, ¿no? La diferencia es que estos equipos son de mayor longitud en relación al cistoscopio, que son más cortos. Acá, por ejemplo, ¿no? Este es un ureterorenoscopio rígido y este es el flexible. Si se dan cuenta, vienen de mayor longitud, ¿no es cierto?, al igual que este. Entonces, a través de la visualización en la vejiga se puede ingresar por el ureter hasta el sistema colector, y yo puedo verificar en el trayecto si hay alguna anormalidad, si hay alguna estenosis, en este caso cálculos, ¿no es cierto? Entonces, por el puerto de trabajo que habíamos visto hace un momento, se introduce estos elementos. En este caso, este es un canastillo en el cual puedo atrapar un cálculo y sacarlo a través de ese procedimiento, ¿no? Otra forma, si es muy grande el cálculo, se puede fragmentar con la utilización de láser, ¿no? Se pulveriza el cálculo, el hito con el láser, y se hace un lavado para que eso vaya saliendo hacia la vejiga. ¿Listo? Y este es el ureterorenoscopio anterógrado. En este caso, chicos, en el anterógrado lo que voy a utilizar es un sistema de endoscopia, pero a través del
riñón, ya no voy a ingresar por la uretra, sino voy a ingresar por el riñón. Puedo hacerlo utilizando estas herramientas. Puedo hacerlo con ultrasonografía, utilizando la ecografía, puedo hacer utilizando la fluoroscopía o la tomografía. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir acá, chicos? Por una guía ecográfica, por ejemplo, voy a identificar por guía ecográfica el riñón. Hay una zona que es la zona avascular del riñón, que es la zona más prominente del riñón, ¿sí? La línea media del riñón. Voy a identificar esa zona y voy a introducir una aguja, ¿no es cierto? A través de esta aguja se introduce una guía. Una guía es como un alambre flexible y a través de la guía voy a introducir el catéter. ¿Listo? Una vez que introduzco el catéter, voy a dilatarlo hasta el calibre que pueda tener el ureterorenoscopio. ¿Listo? Doutor, Adelante. pero o rinol não vai se regenerar. Perdão? Vai quedar o agulha? Como? O rinol não se regenera. Como que você vai ingerir a agulha, vai quedar o agulhismo. No. Teóricamente, después de hacer la nefrostomía se llama, ¿listo? Nefrostomía es cuando yo ingreso a través de un orificio por el riñón hacia la pelvis renal. Se deja un catéter ahí y con el día o con los días esa agresión que ha sufrido el riñón va cerrándose solito, va epitelizando todo el lecho del riñón y se va sellando, se cierra solo. ¿Listo? No necesitas darle unos puntos de sutura ni nada. Se quita el catéter y eso va cerrando solo. ¿Sí? Se regenera esa porción. Bien, entonces dentro de estos procedimientos de la ureterorenoscopía tenemos como terapia o como procedimientos terapéuticos realizar drenajes, endoprótesis, dilatación o estenosis ureterales, una endopieloplastia percutánea, una nefrolitotripsia percutánea, ¿sí? Cuando hay cálculos, por ejemplo, acá vamos a dibujar los cálices mayores y menores, ¿sí? Y la pelvis renal. ¿Qué pasa si hay un cálculo en la cáliz menor? ¿Sí? Difícilmente este cálculo voy a poder abordarlo por una uretero, ¿sí? Una ureteroscopía. Va a ser más difícil llegar por la uretra y el ureter hasta acá que llegar por una nefrostomía, ¿sí? Hasta esta zona. Va a ser mucho más sencillo poder ingresar por acá el sistema de ópticas y visualizar ese cálculo, ¿me entienden? Entonces normalmente cuando hay cálculos que están en los cálices menores o en los cálices mayores, se hace por este procedimiento, ¿listo? La ureterorenoscopía. Es mejor, abordas más fácil, más sencillo que ingresar por la uretra. Bien. Ok, eso en relación a los procedimientos diagnósticos. Hablábamos de otros procedimientos que van a ser desde un enfoque terapéutico. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? El primer procedimiento terapéutico es la dilatación ureteral. ¿Listo? La dilatación ureteral consiste o es una técnica en la cual se usa un catéter que presenta un balón para la dilatación de la estenosis. ¿Listo? La estenosis puede deberse a procesos inflamatorios crónicos, depósitos lentos de fibras de colágeno, postquirúrgicos, procesos fistulosos, sépticos, cicatriciales, por riñón trasplantado, cirugía ginecológica, tuberculosis, litiasis, radioterapia, etc. ¿No? O sea, una estenosis puede tener muchos orígenes. ¿No?
Entonces, en primera instancia lo que se hace es un hielograma retrógrado, ¿no es cierto? Contraste y veo cómo en esta zona se genera una zona de estrechez, una zona de estenosis, ¿no es cierto? Y ahora, para realizar la dilatación de esta zona de estenosis, se introduce un catéter que tiene un balón. Acá se puede ver. Es un catéter que introduce un balón, se insufla el balón y se puede romper las fibras en la estenosis para realizar la dilatación. Estos son los catéteres que llevan balón. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay de varios tipos, varias formas, de varios calibres. Depende de cuánto uno quiere dilatar. Una vez que se identifica la zona de dilatación o de estenosis, se insufla el balón y eso hace que se rompan las fibras en una estenosis y nos pueda ampliar esa zona de estenosis. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer a través de sus balones. Repito, zona de estenosis, se introduce el balón, se insufla y se hace un control con contraste después para ver cuánto ha dilatado. Bien, para este procedimiento las contraindicaciones son procesos sépticos siempre, ¿no? Hay que constatar que el paciente no esté con una ICLO o con una infección del tracto urinario, ¿listo? Y eso lo voy a constatar con un urocultivo, ¿ok? Alteraciones de la coagulación también en estos procedimientos, chicos, tengo que verificar que los componentes o la cascada de coagulación o los factores de coagulación en el paciente sean adecuados. ¿Listo? Y otra cosa importante también hay que ver que el paciente no tenga alergias al contraste yodado, ¿listo? Que son excepcionales. Entonces el abordaje se puede hacer de forma anterógrada o de forma retrógrada. ¿Listo? Cualquiera de los dos procedimientos sirve para hacer la dilatación. Cuando el trayecto uretral tiene múltiples acodaduras, tracto tortuoso, cuando la estenosis es infranqueable, con catéter de balón se usa un catéter que se llama cobra con guía metálica. Así es un catéter más rígido, que normalmente se utiliza cuando hay una zona de mayor estenosis. No es lo mismo tener una estenosis que sea de un trayecto corto a tener una estenosis que sea de un trayecto más largo, ¿no es cierto? Entonces, igual, la diferencia de catéteres va a incluir esos aspectos, ¿listo? La uretrotomía interna bajo visión directa también es otro procedimiento terapéutico, ¿ok? Consiste en la sección de la zona de estenosis bajo visión directa por medio de un endoscopio. Este método es excelente ya que permite el control bajo visión directa de la estenosis. Desafortunadamente sigue siendo un método que se asocia a un porcentaje importante de reparación de la estenosis, a veces recidiva, ¿no? Pero es una opción terapéutica. Tiene indicaciones. Cuando las estenosis son de menos de 1 centímetro, pueden ser aptos para una resección o una uretrotomía. ¿Listo? En estenosis residuales cortas, después de una uretroplastia. En estenosis más complejas, si no se plantea hacer una uretroplastia. ¿Listo? En este procedimiento, chicos, lo que se hace es hacer una resección. Se introduce a través del cistoscopio por el puerto de trabajo un equipo o un sistema que se llama resectoscopio. Es como una hoja de bisturí muy pequeñita, muy delgada. Esta es la uretra, ¿no es cierto? Imagínense que la zona de estenosis sea a ese nivel. Entonces lo único que se hace es hacer un corte en la cara dorsal de la uretra. ¿Listo? Para que esto pueda abrirse de esa forma, ¿no? Como en este caso, el resectoscopio hace un corte en la cara dorsal y puede mejorar la zona de estenosis. ¿Listo? Una de las causas más frecuentes de estenosis uretral
son las hipospadias. ¿Listo? ¿Qué es la hipospadia? ¿Verificaste o no? ¿Qué es la hipospadia? ¿Alguien sabe además? Ya. Está en otro lugar, exactamente. ¿Han entendido, chicos, qué es hipospadia? No. ¿No? No. En español, ¿puedes explicarles ahora? No en portuñol. La hipospadia, chicos, es la implantación de la uretra en la cara ventral del pene. ¿Listo? No en la cara o en el extremo distal del glande, sino va a estar abierto en cualquier zona de la cara ventral del pene. ¿Se entiende así? Sí. ¿Seguros? Agora ele vai perguntar pra nós. Então fala aqui. No estoy hablando en inglés, ojo, ¿ah? Em que Es importante, jóvenes, para ustedes tener conceptos, ¿no? Saber conceptualizar las diferentes patologías que pueden existir, no solamente en urología, sino en cualquier otra rama. ¿Listo? Normalmente la uretra está en el extremo distal del glande, ¿no es cierto? Pero la hipospadia puede estar en cualquier zona de la cara ventral del pene. Esa es una hipospadia, ¿listo? Y la epispadia, ¿qué es la epispadia? No quiero dibujar todo porque se va a ver raro, ¿listo? ¿Qué es la epispadia? Quando tem duas espadas. ¿Qué es la epispadia, chicos? Si esta es la hipospadia, ¿qué será la epispadia? Ah, ok, perfecto. La cara dorsal, eso es, muy bien. Ok. ¿Listo? Entonces, en pacientes que tienen este problema de hipospadia, al hacer la reconstrucción de la placa uretral, lo que más ocurre son las estenosis. ¿Listo? Y en estos casos de estenosis, pues una opción de tratamiento es la resección, ¿no es cierto? Pero se hace cuando es niño, ¿no? ¿Perdón? ¿Se hace la reconstrucción cuando es niño o después? No, cuando son niños, ¿no? Normalmente se hace antes de los 7 meses. ¿Listo? Antes de los 7 meses. Pero a veces esto pasa desapercibido. Tengo un paciente que tiene 8 años y que todavía tiene ese problema, que no lo han operado. ¿Ah? Se puede reparar, pero imagínense, a los 8 años es un niño que É complicado. desde un enfoque psicológico ya es terrible, ¿no? Hacer una cirugía, pues. Sí. Pero tiene que hacerse, ¿listo? Y eso pasa por descuido de los papás que nunca han verificado. Normalmente estos pacientes no van a hacer un chorro de orina así en curva, ¿no? Sino directamente hacia abajo. Son pacientes que se mojan los pies. Parece gracioso, pero es en serio, ¿sí? Y en ese tipo de cirugías lo que más ocurre, les decía, son las estenosis. Y una opción terapéutica es la uretrotomía, ¿listo? Ja. Otro procedimiento terapéutico, chicos, es la resección transuretral de la próstata, ¿listo? Uhum. La mayor indicación para esto es normalmente una hiperplasia prostática benigna. El debut más importante de una hiperplasia prostática benigna es la retención aguda de orina, ¿sí? Por un proceso obstructivo a nivel de la uretra. Normalmente en estos pacientes con una hiperplasia prostática severa no pueden miccionar, ¿no? En algunos casos se puede introducir una sonda para aliviar los síntomas del paciente, pero en algunos casos no se puede ni siquiera introducir la sonda. Es tan obstructivo la hiperplasia que incluso hay que drenar la orina a través de una cistostomía, que es a través de la vejiga. ¿Listo? Se introduce un catéter directamente en la vejiga. En estos casos, por ejemplo, una opción terapéutica es la resección transuretral a nivel de la próstata. ¿Listo?
También se puede hacer en tumores vesicales, neoplasias uretrales, cáncer de próstata, absceso prostático, ureterocele y una endometriosis vesical. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de estos procedimientos? Infecciones, ¿no es cierto? Todo procedimiento invasivo puede ser riesgo de un proceso infeccioso. Hemorragia, si tengo un paciente que tiene alteración de los factores de coagulación, voy a generar hemorragia. También perforación de los órganos intervenidos, ¿no? Hay que saber hasta qué punto exactamente de la anatomía hacer la resección, porque si me paso un poco más puedo perforar la uretra, la vejiga, etc. ¿Listo? La absorción masiva de líquido de irrigación, a lo que hablábamos hace un momento, que nos puede generar una hiponatremia dilucional. ¿Listo? ¿Qué más? Y este otro procedimiento, chicos, que es la resección transuretral de tumor vesical. Igual, a través de una cistoscopía se evalúa. Ejemplo, acá tengo una masa tumoral, ¿cierto? Una masa tumoral que es de bajo grado, que está estrictamente involucrado al urotelio. ¿Listo? No tiene, o al menos no se observa que tuviese invasión o infiltración a la porción muscular. En estos casos, a través del cistoscopio, identifico la zona tumoral y hay este equipo que se llama resectoscopio en asa, o que viene como una argolla, como un aro, que se conecta a una fuente de electrocoagulación. ¿Sí? Identificado la masa tumoral, con el resectoscopio se va haciendo el corte, la resección de esto, el legrado, hasta permitirnos evidenciar zona libre de esa masa tumoral. ¿Listo? Entonces en eso consiste la resección transuretral del tumor vesical. Ahí. Bueno, chicos, corto el tema. Vamos a quedar acá. Ya, No se olviden, siguiente martes tenemos la práctica, así que tienen que venir todos. ¿Tienen la lista por ahí? ¿Qué práctica va a ser después? ¿Qué práctica va a ser? Todavía va a enviar, ¿no, doctor? En el grupo. Voy a subir las diapositivas. No, la práctica. ¿Qué va a ser la práctica? No, el martes les voy a comentar, muchachos. Ay, doctor, mas conmigo personalmente.